todos, gracias por entrar. En este cuarto conversatorio estratégico vamos a hablar acerca del duelo organizacional, que es un tópico que poco se toca en la parte de gestión de gente, pero en verdad es una constante. Y en verdad el duelo organizacional ahorita ha tomado mucho revuelo porque pues todos de alguna manera estamos viviendo un duelo o un dolor o una incomodidad que no sabemos describir en medio del proceso de cambio que vive la empresa en la que trabajamos, la forma como gerenciamos las cosas, todo lo que teníamos o anticipado o pensado que iba a suceder este año, la forma como gerenciar a nuestra gente o el negocio. Pero la verdad es que el duelo organizacional es muy común y está relacionado con cuando me cambian de jefe, cuando me cambian de equipo, cuando me mudan de oficina, cuando me mudan de edificio, cuando hay relocación de un país o ciudad o una ciudad a otra, cuando incluso yo he estado esperando ese cambio y me dan un nuevo cargo, pero ya no tengo el mismo equipo. Todo esto involucra un proceso relacionado con el duelo de aquello que cambia y no puedo controlar y cómo yo gestiono mis emociones en pro de esto. En el tema del duelo organizacional es muy interesante cómo, sobre todo los médicos, y de esto tenemos un artículo que vamos a dejar puesto en nuestro sitio web de liderazgo y resiliencia en tiempos de COVID-19, que está en el sitio web de 032, www.032global.com. Siempre pongo como símil cómo los profesionales de la salud son entrenados ante el duelo o el dolor al ejercer su profesión. Son entrenados para eso. Son entrenados ante la pérdida y ante aquellas situaciones que como humanos nos afectan, pero hay que actuar y tomar acción. No significa que suprimimos el dolor o que nos deja de molestar o que no nos causa, que a veces describimos a los médicos, a las enfermeras, a los intensivistas como personas o entes o seres fríos en medio de una situación. No es que ellos dejan de reconocer que hay dolor de por medio, pero son entrenados para actuar de manera estratégica en una situación específica. Así que pongamos sobre la mesa que existe la posibilidad de anticipar nuestras emociones en medio del cambio, que no suprime lo que podamos sentir como humanos y que lo más difícil de gestionar el cambio, sobre todo en situaciones tan inesperadas como estas, es que pone en fricción o hace chocar nuestra actitud como humanos, lo que me molesta, lo que me fastidia, lo que me duele, y mi rol corporativo y cómo actúo y cómo debo comportarme. Voy a estar atendiendo el chat poco a poco. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué tópicos hemos tocado hasta ahora? Uno, hablamos en el primer conversatorio acerca de la comunicación en tiempos de crisis. Y hablábamos acerca de cómo gestionar esa ecuación clave en el mundo de la comunicación estratégica, es decir, la comunicación alineada a la estrategia del negocio, acerca de qué decimos, a quién se lo decimos, cuándo lo decimos, a través de qué o de quién lo decimos y cuándo utilizar el silencio. La mayoría de las veces lo que sucede es más uso del silencio que de la ecuación del qué, a quién, cuándo, cómo y a través de. Y el uso del silencio, aunque es una estrategia, cuando simplemente no emitir opinión, no voy a decir nada sobre esto, utilizado exacerbadamente, puede tender a generar una imagen ambigua de mí como gerente, como líder, como emprendedor o de mi empresa, porque cada quien tiene la oportunidad de hacer las matrices de opinión que quiera. Luego hablamos de los sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Son como nuestro cerebro guarda información, conocimiento y experiencias para establecer juicios de valor, para gerenciar, para tomar decisiones. Y cómo los sesgos cognitivos son una forma muy eficiente de nuestro cerebro actuar porque ya puede reconocer una situación y sabe el patrón y toma acción, pero en momentos de cambio inminente como el que estamos viviendo, puede ser una gran barrera para despertar la curiosidad e identificar nuevas maneras de hacer las cosas. Y ahí sucede eso que muchas veces nos encontramos diciendo como nosotros no hacemos las cosas así, nunca lo hemos hecho, no sé, no es así como actuamos, y puede convertirse en una barrera. En el conversatorio número 3 hablamos de la construcción en medio del caos, cómo identificar la oportunidad, cómo utilizar el caos en reversa, que hablamos de la teoría de Ziegler-Brzezinski, para
ver el vacío como una oportunidad y cómo nosotros, como parte de la industria privada, somos un ente importantísimo para la construcción en espejo. Y aquellas personas que empiezan a que uno de los dolores más importantes en el duelo organizacional, en procesos de cambio que impactan en la economía o en el flujo de caja del negocio, que significa tomar decisiones duras acerca de la gente que contrato, los proveedores con los que trabajo, y tomar decisiones de a quién pago y a quién no, implica muchísima gestión de la resiliencia en medio del caos y entender que a veces cuando pierdes, en verdad ganas. Hoy vamos a conectar todas esas ideas para hablar del duelo organizacional en 6 pasos. 1. Anticipar el cambio, reconocer el cambio como constante. Así nunca nos imagináramos que algo iba a ser tan disruptivo como una pandemia de esta magnitud. Anticipar el cambio significa entrenarnos no para suprimir el dolor o para suprimir aquellas emociones que puedan surgir, sino para aprender a gestionarlas, a darles sentido y entrenar el comportamiento. Es decir, reaccionar menos, entender que hay un momento de parar para analizar, darle sentido a la situación dentro de mi comprensión, controlando los sesgos, es decir, los juicios de valor que voy a hacer enfocado en lo que he aprendido, utilizando la curiosidad. Y aquí va a haber mucha fricción porque van a ver más abajo que la gestión estratégica, los gerentes, el dueño del negocio, tenemos como rol principal aquí innovar. Número 2, el duelo entrenado en el profesional de la salud en medio de un entorno laboral puede ser para nosotros un símil o un referente para cómo entrenarnos en medio de situaciones que pueden ser muy impresionantes, muy dolorosas, pero que aún podemos actuar de manera fría y estratégica, sin deshumanizarnos, entendiendo que hay dolor, entendiendo que hay cambio, entendiendo que hay poco confort, pero que lo podemos gerenciar si nos enfocamos en ello. Y recordemos, el enfoque, la capacidad de enfoque, es una de las capacidades más importantes a desarrollar como líderes, como gerentes o como emprendedores. Es decir, como seres humanos, porque todos tenemos algo de eso. Así sea solamente el líder de tu casa, como me dijo alguien en una consulta en estos días. No se trata de suprimir el dolor ni nuestra parte humana, se trata de reconocerlo y dar sentido al cambio para poder actuar. Entender el por qué o el para qué de esto. Y en este punto en particular, y saben que hemos puesto nuestro tiempo y mientras 032 sigue adelante y activo, nuestra meta y nuestra misión es servir a los empresarios para identificar oportunidades y transformar el negocio y ser parte de economías activas y en crecimiento constante. Pero cuando decimos esto, la gente dice, pero es que yo no entiendo para qué esto tiene que pasar. Pero en verdad, los cambios tan disruptivos es una manera natural, incluso del mundo, de la naturaleza, de la economía, de las sociedades, por tomar control, por hacernos ver lo que estaba desbalanceado y volver a traer un nuevo orden, que es lo que hablábamos en el conversatorio estratégico de la semana pasada. El caos constructivo es necesario y debemos aprender a vivir en medio de esto. El cuarto es el manejo de las emociones, da espacio a nuevos comportamientos, comprender que voy a sentir tristeza, dolor, rabia, depresión, impotencia ante el cambio, ante cosas que no sé hacer, ante respuestas que no tengo, y cómo yo moldeo mi comportamiento ante ello. Aquí es muy interesante porque en el programa que nosotros tenemos para gestión de equipos, que se llama Amazing Leaders, Amazing Teams, hablamos del concepto de poder al trabajar en equipo y cómo nosotros comprendemos el poder y lo aplicamos en nuestra gestión impacta directamente en el desempeño y del equipo como tal. Y esto toca mucho el área del proceso de cambio, porque muchas veces para poder tomar control de lo que desconocemos, aplicamos más poder. Nos agarramos más fuerte de nuestro rol de poder. Y puede ser esto una herramienta, un arma en contra de nosotros mismos. El punto número 5 es, entonces la pregunta para nosotros, para como seas porque tú seas tu organización, tú solo, y he estado revisando muchísimo que les quería recomendar, si tienen la oportunidad, yo leí este libro como en el 2013, que es la biografía de el fundador de IKEA, de Ingvar Kamprad, y
él cuando empezó IKEA durante los primeros 10 o 15 años era él solo y se llamaba a sí mismo la organización. Así que si eres tú un solo emprendedor, eres tú sola que arrancaste este año diciendo que ibas a vender panes y tortas a todo el mundo y alquilaste tu nuevo local y ahora no sabes ni cómo vas a empezar a pagarlo porque ya vas el mes 4 y no has producido nada, o son 2, o son 1000 o 10.000. La organización eres tú. La forma como nosotros nos comportamos, reaccionamos y decidimos actuar constantemente en pro de la situación a la que nos enfrentamos, también define la organización. Así que una de las preguntas importantes a hacer es, ¿los comportamientos claves de tu organización los conoces? ¿Cómo tu organización dice que te debes comportar? Y la segunda pregunta es, ¿son todavía esos comportamientos los que debemos aplicar en la gestión del cambio? ¿Cómo hacer el match entre los comportamientos que nos definen y cómo deberíamos moldearlos para gestionar esta transición y definir si estos son con los que quedamos o necesitamos nuevos comportamientos hacia una nueva era de la organización? Por ende, la gestión estratégica también debe ser resiliente y flexible. En este gráfico pueden ver que esto es parte de la conversación que quisiera tener con las personas que están aquí. Cuando nosotros nos organizamos cuando nosotros trabajamos dentro de la organización, nos preguntamos qué hacemos, por qué o para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, quién lo hace. Y es justo allí la pregunta que nos debemos hacer, porque la pregunta es, el quién lo hace debe ser parte del cambio constante. Así como en el entorno hay contextos de cambio inminente, también hay oportunidades inminentes. Y eso define también cuándo actuamos y cuánto nos va a costar. Este sistema que habla de la evolución en medio del cambio con planificación estratégica y comunicación, es uno de los sistemas que creamos y utilizamos en Amazing Leaders y Amazing Teams para hablar de cómo eso que definimos como organización, esto que nos da certeza de qué hacemos, por qué y para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, quién lo hace, cuándo y cómo, es el quién, uno de los entes que debe estar en constante evolución. Y la pregunta que luego muchos nos hacen es, pero ¿cómo los ponemos en constante evolución? Pues esto debe suceder en el tiempo, de forma constante, para construir una cultura que está en constante evolución y avance, valga la redundancia, debemos trabajar las capacidades socioemocionales o los que muchos conocen como las capacidades blandas. Y hablamos de liderazgo y comunicación, y aquí quería detenerme en cada uno de los puntos y preguntarles si alguien tiene alguna experiencia sobre esto. El liderazgo y comunicación es ¿Cómo tus líderes, cómo las personas que están arriba de ti han gerenciado la comunicación o la forma como manejan este proceso tan inesperado para todos? ¿Has percibido que hay extremo poder aplicado o te dicen abiertamente no sé, construyamos una solución en conjunto, no sé cuándo se va a acabar, no sé hasta dónde podemos llegar, o te dan certeza para luego que haya un cambio en la comunicación? Estas capacidades van cambiando y se van moldeando poco a poco, a medida que se va gerenciando el cambio. Esto no sucede de la noche a la mañana. Gerenciar el duelo también tiene que ver con el desarrollo de una capacidad que toca el liderazgo y cómo el líder se comunica para explicar esa visión. Y cómo el líder se enfrenta incluso al cambio, porque estos procesos van a generar definitivamente cambios en el plan estratégico y muy probablemente en la forma como la visión o la misión de la empresa. Cambios que pueden ser radicales en la forma como hacemos negocios o cómo interactuamos con nuestra comunidad. Y por eso tomamos en cuenta la interacción con la comunidad, cómo nos va a percibir el entorno. Y la forma como vamos a actuar y está involucrada y es susceptible a todos estos tópicos que tenemos aquí, como que si tenemos acceso a alguien que nos haga coaching, porque en algunas organizaciones sucede que los líderes tienen acceso a coaching, si hay mentoría en casa, es decir, yo con algún miembro de mi equipo, alguien que ya pasó por mi cargo o alguien que tiene un cargo similar al mío en términos de poder o jerarquías,
intercambiamos experiencias, situaciones, puntos de vista, si reconocemos cuáles son nuestros comportamientos claves, que fue la pregunta que les hice antes. En muchas organizaciones sucede, y de nuevo, aquí no hay buenos ni malos, que no todo el mundo reconoce cuáles son los comportamientos que nos definen. De hecho, tienden a confundir comportamientos con valores. Al reconocer esos comportamientos claves y el enfrentarnos a un proceso de cambio, puede haber cambio en los valores y en los comportamientos. Y eso puede ser confuso para la organización si no hay una comunicación constante y directa que anticipe el cambio, qué podría suceder, en quién me tengo que convertir. Y eso nos lleva de nuevo a este proceso. Indistintamente que estemos gestionando cambio u oportunidad, constantemente vamos a tener que enfrentarnos a en quién me tengo que convertir. ¿Qué significa? Las capacidades que tengo que aprender, reforzarlas y de nuevo en quién me convierto. El proceso de cambio es constante y si nosotros como miembros de una organización o como un equipo trabajamos en nosotros cambiar constantemente, y de esto también tenemos un artículo interesante que se llama cuando la cultura organizacional se convierte en un rito, es decir, algo que se repite una y otra vez sin parar y no cambia porque esa es la tradición y eso es lo que somos, en verdad se convierte como una barrera muy difícil de gestionar y de romper para gerenciar los procesos de cambio. ¿Cómo podemos manejar o registrar cada uno de los pasos a seguir en la gestión del cambio? Y en esa definición de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Dentro de los documentos que vamos a dejar en el Vault, en el archivo que tenemos compartido, lamento muchísimo que por temas de seguridad muchos no hayan podido conectarse, pero bueno, esto va a quedar arriba y de nuevo, parte de la gestión del cambio y la transformación digital. Nosotros estamos migrando de Zoom, que no es nada seguro, a mantenernos toda nuestra plataforma dentro de Google, y hay nuevas barreras que impiden que muchas personas entren, y por eso mi reloj y mi teléfono no dejan de sonar, y igual online. Pero bueno, va a quedar arriba grabado, genial es cuando todos pueden entrar, pero hoy no fue posible y haremos que pase. ¿Cómo registrar el quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos? Ajá, Darío comenta, todo esto debemos reconocerlo como parte de reconocer que el cambio es bueno. Sí, el cambio es bueno, pero es incómodo. Cuando vivimos el proceso de cambio, antes de poder anticipar la luz al final del túnel, que durante todos estos conversatorios estratégicos hemos hablado de la luz al final del túnel, como dijo Dave Ramsey, no es el tren que te va a terminar de pasar por encima, sino en verdad es la luz al final del túnel. Pero para poderla ver hay que controlar las emociones. La emoción ante el cambio, que lo conversábamos en el conversatorio estratégico del martes anterior, hablaba de cómo yo estoy reaccionando, comportándome a este cambio que nadie me anticipó. Entonces, muchas de las frases que nos conseguimos diciendo que son simplemente nuestro sistema 1 drenando, nadie me dijo que esto iba a pasar, esto no lo anticipamos, no estamos preparados, nunca nos planteamos esto, nunca hemos hecho esto es lo que yo sé hacer, ahora ¿cómo puedo saber qué voy a hacer? ¿Cómo me dices que veo oportunidad si ni siquiera sabemos dónde estamos, ni qué va a pasar, ni cuándo vamos a volver a la normalidad? Pero mucho de lo que conversamos y que tenemos que aprender a empezar a digerir e incluso hasta tragar es la nueva normalidad muy probablemente no sea la normalidad que conocíamos. Y va a implicar registrar de nuevo procesos, qué hacemos, cómo lo hacemos, quién lo hace, cuándo lo hace y cuánto nos cuesta. No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad y a la cotidianidad que reconocemos, tal vez en meses o años. No sabemos si una vez que levanten la cuarentena en cualquiera de los países que estamos aquí, vamos a salir todos a la calle al mismo tiempo, a tomar el transporte público, a subir en el elevador todos al mismo tiempo, a estar varios en un mismo automóvil. No sabemos si eso va a ser así. No sabemos si al volver el invierno, el virus vuelve a tener un pico. Y de nuevo, es más fácil recuperar, es más efectivo o posible recuperar la economía y los lazos sociales o de comunidad que las vidas perdidas o arriesgadas. Entonces, más que aferrarnos a cuando vuelvo a la normalidad,
es cuál es el nuevo normal. Y cómo nosotros, quién soy yo en medio de ese nuevo normal. Hay preguntas que como organización nos tenemos que hacer. ¿Qué es productividad para nosotros ahora? ¿Cómo definimos la productividad, ser productivo en medio de esto? ¿Será esto un llamado de atención para extremas horas dedicadas a una sola tarea? ¿Para decirnos que podemos hacer más con menos? ¿Para llevarnos a la reflexión acerca de que hay otras maneras y otros canales para utilizar de forma más eficiente los canales digitales para conectarnos, para generar nuevas alianzas, para compartir conocimiento, para sumar valor? ¿O me estoy quedando atrás? ¿Será esto una oportunidad para identificar cómo podemos llevar nuestros servicios a las comunidades menos relacionadas o menos favorecidas con el mundo y el entorno digital? ¿Qué es para nosotros la productividad y qué es para nosotros la cotidianidad? ¿Y cómo podemos empezar desde ya a generar una comunicación, una interacción productiva en medio de nuestro entorno interno de la organización, con nuestros aliados, incluso con la competencia, qué dice la industria para anticipar el nuevo futuro? Porque de lo contrario, seguimos extendiendo el dolor ante la incertidumbre. Y eso solamente genera reactivos que generan culpa, señalamientos, no hay toma de decisión, hay mucha confusión, no hay registro de qué podría ser lo verdaderamente útil o replicable o aprendizaje, y es que nos quedamos en un círculo o en un loop donde no estamos aprendiendo. Leo. Darío dice, ¿cómo no perder la libertad? Ya no puede decirse que la productividad es cumplir un horario, ni marcar la llegada al trabajo. La productividad para mí se va a medir en la capacidad de adaptación rápidamente. Yo creo que sí, que puede ser que la productividad se mida en mi capacidad de adaptarme rápidamente. Pero además de decir que la productividad podría medirse en mi capacidad de adaptarme, entonces entramos en otro término, que es adaptación para ti. Es que muchas organizaciones y muchos emprendedores hablan de nos hemos adaptado porque todo el mundo está dentro de Zoom trabajando a distancia y porque todo el mundo está trabajando con su equipo a distancia y sentados en su casa. Esto fue lo que te empujó a la situación. La pregunta es, si tuvieses la oportunidad de volver a lo que conocerías, ¿te quedarías aquí? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta es, al estar aquí empujado por una situación que no anticipabas y que no querías o que no te esperabas y que tal vez preferirías volver a como estabas, ¿has identificado aquí nuevas oportunidades y cómo estandarizarlas? Y estar en esta situación donde tienes que trabajar desde casa y se cruzan los roles, y de nuevo, aquí hay un nuevo paréntesis de muchas preguntas por resolver o por atender entre nosotros mismos, dentro de nuestra organización, para redefinir, que es lo que tocábamos en el conversatorio número 3. ¿Estás en tu casa intentando trabajar o trabajando desde casa? Para muchos es, estoy en mi casa haciendo un esfuerzo por trabajar. Y eso impacta en el concepto de productividad, en las horas en las que me conecto, en las horas a las que entrego, a las horas a las que puedo asistir a sesiones de trabajo. Y yo creo que esto pone muy improductivo o de nuevo sobre el tapete teorías acerca de la productividad de los 4 días de trabajo, las semanas las sesiones de trabajo de 4 horas, donde todos estos psicólogos del comportamiento humano en economía indican, y bueno, saben que yo creo mucho en esto, que no se trata de la cantidad de tiempo que pasamos dentro de la organización, es en qué se invierte. Y sobre todo para las personas que tienen cargos de gerencia, de liderazgo, para el emprendedor, puede pasar 8 o 10 horas de una reunión tras otra, o apagando fuegos, y en verdad ese no es su trabajo, porque igual se le va acumulando todo lo que tiene que hacer. Entonces es en verdad una oportunidad para redefinir lo que es productividad y cómo esto va relacionado con el tiempo, ahora que nuestro tiempo está mezclado entre casa y trabajo. Los leo, que tenemos 3 chats por aquí. Darío dice, la productividad para mí se va a medir en la capacidad de adaptación rápidamente. Sí, siempre y cuando tenga claro el objetivo y no el cómo. Exacto, que es lo que te preguntaba. Bueno, está bien, te puedes adaptar, pero ¿para qué? ¿Y cómo? El problema es que muchos nos concentramos en el cómo y no en el qué.
Y el líder tiene mucho que ver con esto, porque están acostumbrados a decir cómo vas a hacer las cosas y no decirte qué es lo que necesitan. Y darte el espacio a ti para que digas cómo hacerlo. Yo creo que lo más interesante puede ser la dificultad para el líder anticipar qué tanta flexibilidad es demasiada. Y número dos, en ese proceso de interacción, qué tan fácil es decir no sé, más que cómo. Así que este diagrama ayuda mucho a generar esa conversación interna en medio de los equipos de trabajo, incluso si la organización eres tú solo. Volvernos a preguntar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué nos hace diferentes, cuáles son los valores que nos definen para llevar eso adelante, las acciones que debemos emprender para que esto pase, los resultados, compartirlos con la organización, con la directiva, con nuestro equipo o conmigo mismo. Si tú eres tú solo, que siempre surge este tema de que yo no tengo con quién compartirlo, coméntaselo entra en estos espacios de conversación, estamos aquí para escucharte y apoyarte, coméntaselo a algún colega, algún compañero de trabajo y rompe la barrera de intercambiar conocimiento con tu industria que te puede dar mucha información, deja de pensar que tu industria, que los gremios son solamente para perder el tiempo o son competencia, puedes compartir ahí ideas, guardando la estrategia, por supuesto, para entender cómo piensan, e incluso si te va bien haciendo esto con tu pareja. Y levantar el documento final donde registramos el saber hacer. Es un momento importante para definir qué hacemos y luego cómo lo haremos. Y entender que dentro de este proceso va a haber de nuevo aprendizaje, que el aprendizaje significa que no todo lo que vamos a poner sobre la mesa va a suceder tal cual como lo anticipamos. Les dejaba aquí esto como parte del análisis de lo que hemos conversado durante 4 semanas seguidas. Sí, llevamos 4 semanas conversando y extraño a muchas de las personas que usualmente entran como Carlos o Argelis. Pero bueno, les leo. Durante más de un mes hemos abordado las claves para el desarrollo de comunicaciones integradas al mercadeo, con impacto en la rentabilidad y diferenciar el negocio. Esto también es parte de los artículos que hemos ido compartiendo. Y hoy hacemos un cierre de este tema para seguir navegando en lo que a nosotros nos apasiona, que es la innovación. El uso de la curiosidad para generar nuevas oportunidades, la forma de generar transformación. De nuevo, innovar no significa solamente cambios externos en el producto final, es como nos gerenciamos internamente. Innovar tiene que ver también con los procesos internos, la forma como hacemos o definimos las cosas. Ser un negocio único implica conectar puntos, y si alguien recuerda, cuando hablamos de los sesgos cognitivos, conectamos los puntos del conocimiento, de las experiencias, para darle forma a la nueva organización. Y nos dimos cuenta que el conocimiento son solo puntos de diferentes colores o experiencias de diferentes colores que siempre podemos unir de manera distinta para darle nueva forma hacia el futuro que nos vamos a enfrentar. Pero que nos aferramos a la certeza que nos da la cotidianidad, lunes, martes, miércoles, jueves, lo que pasa en mi calendario esos días, lo que va a pasar el próximo mes, hacia dónde vamos y qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer y cómo y quién lo va a hacer. Pero cuando todo eso se desdibuja, genera muchísima incertidumbre y dependiendo de los rasgos de personalidad y las experiencias a las que nos hayamos enfrentado, tendemos a actuar acorde a. Esto quiere decir, al final, esto es un trabajo constante de fondo y forma, muy parecido a lo que comentaba Darío. Se trata de lo que me dicen que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, cuando en verdad puede ser un trabajo bidireccional de fondo y forma. ¿Cómo lo vamos a darle forma y cómo lo vamos a presentar? Y de nuevo volver al diagrama anterior de ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que esto suceda? ¿Cómo lo vamos a hacer? Atendiendo qué es eso que vamos a hacer. Y tal vez en este momento preguntarnos, sea porque vamos a atacar una situación de cambio o de retos y oportunidades, cómo redefinimos conceptos a los que estamos aferrados,
quién lo hace y entender que a medida que nosotros como quien nos moldeamos y cambiamos con las capacidades socioemocionales o blandas que desarrollamos, las capacidades técnicas, los procesos de aprendizaje, reforzar ese aprendizaje, podemos anticipar mejor el cuándo, y que cuando esto se ejecute, cuando esa acción se lleve a cabo, dependiendo de quién lo llevó adelante, cómo, por qué y qué hizo, impacta en cuánto nos va a costar. O sea, este círculo sucede, está conectado según las manillas del reloj o al revés. Porque el costo va a implicar qué tanto nos anticipamos o qué tanto nos atrasamos, identificando quién lo tenía que hacer y teniendo claridad entre el qué, el por qué y el cómo. Una de las cosas que más recomendamos en este momento es actuar con keep it simple, mantenerlo simple, más que decir, oye, ahora vamos a hacer esto y todo esto, y vamos a vender todo esto, y cuando salgamos tenemos todos estos productos y todos estos servicios. Enfoquémonos en pocas cosas que podamos gerenciar y gestionar. Ya es suficiente con tener que gerenciar el cambio. Muy probablemente tengamos que redefinir por completo una organización que hemos gestionado por años o por meses, o que recién comienza y que aún todavía no tenía suficiente claridad, cuando de nuevo tienes que repensar todo. Y entender que los procesos de cambio tocan muchas áreas de nuestro negocio, que tiene que ver con cómo el liderazgo comunica la situación para nosotros comprenderla. Recordemos que cuando hablamos de sesgos cognitivos y del primer conversatorio estratégico, hablamos de lo que escucho y lo que entiendo está directamente relacionado a mis experiencias, a mi conocimiento. Lo voy a procesar como yo entiendo el mundo. Y siempre va a haber un filtro allí. Así que hay que tener mucha claridad y refuerzo en el proceso de comunicación, evitar los silencios para explicar dónde estamos y hacia dónde queremos ir a medida que eso se vaya esclareciendo y se vayan controlando las emociones para definir los comportamientos. Si no tenemos acceso externo a un servicio o un sistema de coaching, podemos apoyarnos entre nosotros mismos para utilizar la mentoría interna dentro de la organización para intercambiar ideas, oportunidades, miedos, retos y emociones, registrarlas y compartirlas con el equipo, recordar cuáles son nuestros comportamientos claves como organización. Si estos como comportamientos claves son los que debemos aplicar al 100% para navegar en medio de la transición del cambio, o debemos agregar algunos para llegar hasta allá y seguimos siendo estos, pero agregamos esto. Hay que utilizar el re como verbo de acción, que fue lo que hablamos en el conversatorio estratégico número 2, y cómo esos comportamientos clave impactan en nuestros valores y en la forma como actuamos, para identificar la forma como nos recompensamos, los rewards, y comprender que en medio de este proceso de qué hacemos, cómo lo hacemos, hacia dónde vamos, etcétera, debe haber diversidad e inclusión, porque no va a haber un pensamiento al unísono. Recuerdan que cuando hablamos en el primer conversatorio, dijimos, lo que es crisis para ti, muy probablemente no es crisis para alguien dentro de otra organización o para alguien que tú conoces incluso dentro de la industria. Es interesante cómo la mente humana procesa las experiencias a las que se enfrenta, y no todas las procesamos igual. Entonces el proceso de diversidad e inclusión toma aquí mucha fuerza, porque nos permite gerenciar como miembros de un equipo y como líderes la visión que cada quien tiene de la situación, a preguntar abiertamente qué te preocupa, cómo te sientes, hacia dónde crees que vamos, dónde ves oportunidad, dónde crees que no hay oportunidad, e intercambiar ideas y opiniones. ¿Cómo podemos trabajar en pro de la comunidad? Sobre todo en situaciones como estas, que el problema o la crisis impacte directamente en la comunidad en general. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué les podemos decir? Muchas empresas se frenan en el tema presupuestario. No tengo plata, no tengo recursos para donar. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo puedes actuar? ¿Cuál puede ser tu palabra? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Qué puedes generar como algo intangible, pero que genera valor, que es un aliciente para la situación? Y todo esto surge de la conversación diversa y con una visión enfocada en la creatividad o en la curiosidad. Y reconocer que nuestros rasgos de personalidad, las experiencias de las que nos hayamos enfrentado en el pasado, van a tener un peso importante en la manera como reaccionamos en este momento. No, los test de personalidad no nos definen al 100% y nosotros podemos cambiar si tenemos conciencia de ello. Y las experiencias a las que nos enfrentamos y lo que decidimos aprender y las capacidades que decidimos desarrollar son 100% moldeables como un músculo si decidimos actuar con conciencia en pro de ello. Así que si a ti te dijeron hace un mes que te hicieron un test, un assessment de personalidad y te dijeron que tú tiendes a ser reactivo o que tienes una personalidad roja para los que utilizan los colores o qué sé yo,
no eres eso al 100% y puedes cambiar si decides hacerlo, si decides utilizar la escucha activa, interactuar con tu equipo, liderar con el ejemplo y crear espacios de reciprocidad, donde cuáles son nuestras responsabilidades y cómo podemos actuar en conjunto para construir una nueva solución a sabiendas de que todos somos ignorantes de esta situación. Nadie se había enfrentado a una pandemia de esta magnitud, pero todos somos seres que podemos pensar y colaborar en el proceso. Y ese es el reto más grande, porque muchas veces confundimos liderazgo y poder con saber. No necesariamente es así. Esta experiencia que vivamos, repasemos estos pasos de volvernos a preguntar quiénes somos ahora, en quién nos tenemos que convertir, qué hacemos, qué vamos a hacer, cómo lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, qué nos diferencia, cómo nos podemos diferenciar, qué valores vamos a aplicar, cómo eso nos identifica, cómo comportamientos vamos a aplicar, qué acciones vamos a emprender para llevar eso a cabo. Recuerda, manténlo simple, no quieras emprender 1000 acciones al mismo tiempo, porque al final vas a hacer todo y nada, como el hombre orquesta. Trata los resultados con la empresa, compártelos, analízalos, y lo que conversamos la semana pasada, prepárate incluso para el fracaso, porque es de esos resultados de los que más aprendemos, no por darles un taller aquí de sopa de pollo para el alma, sino lo que identificamos como fracaso es cuando sucede lo que no nos esperábamos. Quiere decir que nuestro conocimiento no podía anticipar que podía suceder eso. Al tener esa experiencia, por dolorosa que sea, si aprendemos a entrenarla, nos enfrentamos de manera fría y calculadora a, un nuevo hallazgo. ¿Y cómo debo tomar esto en cuenta para el futuro y anticipar que esto no vuelva a suceder si para mí es un resultado negativo? El manejo de las frustraciones, de las emociones como la frustración, la rabia, el sobrecontrol, la tristeza, la euforia ante situaciones desconocidas nos ayuda a pensar de manera estratégica y calculadora para primero analizar y luego comunicar, escuchar, es decir, conversar para decidir actuar. Son pasos que debemos transmitir. Y todas las organizaciones tienen pacings, o sea, tiempos que funcionan de manera distinta. Algunas son más rápidas o más enérgicas, algunas tienden a asumir riesgos con más facilidad, que dicen, bueno, vamos, sí, hagámoslo, voy por ello. Hay otras que necesitan pensarlo más, hay otras que necesitan paralizarse. Cuando trabajamos en equipo y nos escuchamos en medio de este proceso, comprendiendo que es una situación muy humana, que hay dolor de por medio, podemos anticipar y escuchar con atención la visión que el otro tiene y construir nuevas soluciones. Pero siempre va a haber dolor, porque lo más retador del duelo organizacional es que expone mi dolor, mi humanidad ante la situación. Lo vivimos con personas que pierden a su jefe, muere o se enferma, tiene una enfermedad muy seria, lo cambian de equipo o de jefe, lo cambian de cargo, lo despiden, todo eso tiene que ver con duelo organizacional. Y nosotros estamos acostumbrados a tener una forma de actuar dentro de la organización, nuestro rol corporativo. Y ese rol corporativo no contempla y no nos enseña al humano. Y ese es el reto más difícil de los líderes, ser humano. Y cuando nos enfrentamos a situaciones que ponen sobre la mesa nuestro comportamiento humano puro y duro, no sabemos cómo actuar. Y puede haber tendencia a actuar con frustración, a hacer sobrecontrol o apoyarnos en nuestro poder y todas las emociones que mencionamos anteriormente. ¿Alguien tiene algo que comentar antes de que sigamos? Ok, sigo. Voy a quitar esto para poderlo leer mejor. ¿Por qué se pone más chiquito? Ok. Creo que alguien está escribiendo. Vamos a ver. Ok, Yanina dice, todo muy claro, seguimos. Hola Yanina, qué bueno verte aquí. Habíamos llegado hasta para hacer un negocio único implica conectar puntos, que mencioné de nuevo el conversatorio número 2 acerca de los sesgos cognitivos. Y se trata de trabajar el fondo y la forma. Quiero parar aquí de nuevo porque uno de los retos a los que más nos enfrentamos hoy en día, sobre todo con la pequeña empresa, con el emprendedor digital y la gran industria que tiene miedo a contar su realidad, con esto no quiero decir que todos tenemos que contar lo que sea, porque lo hablamos en el primer conversatorio, pero el mundo digital
como está enfocado en la imagen, en la preocupación humana por lo que el otro pueda pensar de mí, esto es parte del comportamiento humano, porque queremos ser aceptados, se enfoca mucho en la forma. Y queremos decir, proponer, contar cosas que la organización no está lista para hacer el qué en el fondo. Y ahí es cuando sucede la fricción interna, la desilusión, la frustración, cuando te sientes defraudado por tu organización o por tu equipo. Estamos ofreciendo más forma que fondo. Y hay que tener cuidado, como en la escenografía, sin tener el ballet enfrente ensayado y listo para presentar. Es un trabajo de fondo y forma en el que tu empresa, compuesta por los colaboradores o el equipo de trabajo, son y hacen lo que la empresa cree ser y hacer. Lo vive, lo transmite, lo ejecuta. Al vivir ese proceso de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, entender que cuando nosotros cambiamos, la empresa cambia, que cuando nosotros entendemos el cambio como un proceso natural y que va a ser siempre frustrante, pero que lo podemos gerenciar, la empresa cambia. O sea, la empresa no es un ente solo que vive inflado y que nosotros entramos ahí y ella funciona. Porque en verdad eso es lo que los líderes esperan de su gente, o los jefes, o los gerentes, y las juntas directivas esperan de su gente, que ellos hagan lo que tienen que hacer, y su gente espera que le digan qué tienen que hacer. ¿Ven el hueco? Entonces, en los procesos de gestión de cambio, no hay esa conexión. Luego sucede, esto puede parecer que es como poesía refrita en el sentido de que me están queriendo decir que somos humanos y qué sé yo. No, yo no trabajo PNL, aunque lo conozco. Esto se trata de parte del éxito de ser una empresa única es cuán claro estemos nosotros como miembro del todo. Para ser líder hay que ser follower, para ser follower hay que ser líder, como equipo, y trabajar de cerca en lo que somos, en lo que hacemos y luego cómo lo hacemos. Y debemos estar tan claros que podríamos resumirlo en un verbo, en una acción que caracteriza la participación de todos. Y esto es incómodo, cuando nos retamos a decir, pero se supone que todo el mundo sabe, aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, aquí todo el mundo sabe qué tenemos que decir. Entonces, esto es una gran oportunidad para como equipo, los líderes diciendo ellos saben lo que tienen que hacer y el equipo de trabajo diciendo que me digan lo que tengo que hacer para unirse. Y eso implica escucha activa y comunicarnos para entender, no para responder. Que lo hablamos en el conversatorio unido. Lo cierto es que parte del éxito de una empresa única es cuando tan claros estemos, y les leo esto porque aquí es donde está el reto. Lo cierto es que parte del éxito de una empresa única es cuán claro están sus miembros o el equipo de trabajo acerca de lo que son, lo que hacen y cómo lo hacen. Y deben estar tan claros que podrían resumirlo en un verbo, una acción que caracteriza su participación en el mundo de los negocios. Y este es el reto en el proceso de cambio. Porque uno, ya no tenemos certeza de lo que pasará, por ende, no tenemos claridad de qué haremos ni cómo lo haremos. O sea, empezamos a decir, ¿pero qué vamos a hacer ahora? Yo nunca he hecho eso. ¿Cuándo se va a acabar esto? Pero si no, esto es lo que nosotros hacemos, ¿ahora cómo vamos a hacer? Y número dos, porque lo que siempre hemos hecho, tal vez ya no será, entender que la cotidianidad como la entendíamos probablemente no vuelva a venir. Y tres, entender que tal vez nos corresponde ahora gerenciar para crear. Es el momento de crear, de rehacer, de redefinir, de reestructurar, y ese proceso tiene que ser recíproco. Es una pregunta que dejo para los que estamos aquí. Para cerrar, como siempre les comento, que sean nuestras acciones las que nos definan, pero que lo que nos suceda no nos controle. Nosotros podemos controlar lo que nos sucede. Y toda esta conversación, todos estos espacios, el material de apoyo y los artículos relacionados van a estar colgados en nuestro sitio web www.032global.com/liderazgo y resiliencia en tiempos de COVID. Y también puedes seguirnos en las redes sociales en @032global. Gracias a todos a los que entran. Me gustaría saber si alguien tiene algo que mencionar, cuál ha sido su experiencia en medio de esta situación de tanto cambio o algo sin precedentes, cuál ha sido su experiencia en su organización o en tu emprendimiento, o si quieres compartir alguna experiencia en particular.
Bueno, a todos muchísimas gracias por participar. Vamos a seguir publicando las fechas y los tópicos. Este viernes tenemos talk show, que es muy divertido porque invitamos a diferentes expertos. Vamos a hablar del cambio de la cadena de suministros en y post-COVID y cómo esto va a impactar en la ciberseguridad. Así que no se lo pierdan, va a estar muy entretenido. Siempre invitamos expertos de diferentes áreas. En la última sesión estuvimos con gente de oil and gas, gente de retail, gente de asesoría experta de otras consultoras, colegas. Así que viernes, 3 de la tarde, misma hora que hoy, 4 de la tarde para hora del este. Y de nuevo, controla lo que te sucede, no dejes que lo que sucede te controle a ti. Leo a ver si hay alguien por aquí que quiera comentar algo antes de cerrar. Jana dice todo muy claro, Leonardo dice extraordinario, muchas gracias, y Rosberry dice gracias por las informaciones. A todos, estamos aquí para escucharlos y mientras estén activos solamente tienen que contactarnos a través de 032 Global o a nuestro sitio web y seguimos adelante y estamos dispuestos a escucharlos para encontrar soluciones en conjunto. Nos vemos, bye bye.